Y eso es de Dios, no es de nosotros. Hermanos, el mensaje de esta mañana, y tiene que ver un poquito con lo que nos decía el hermano Fer en el punto de la escuela dominical, como que se ha ido dando y lo refuerza un poquito, ¿no? Y en esta mañana a lo mejor ya de una manera más explicada como un mensaje lo podamos entender y podamos aplicar a nuestras vidas. Y el pasaje de esta mañana, como lo decía el hermano Aldair, es Gálatas 5, 16 al 25. Y empezamos con la lectura, hermanos, ahí en esos lugares, me voy a permitir leerlo. Y dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, y agradecemos que nos hayas permitido en esta mañana estar delante de ti para adorarte y glorificarte, Señor, porque a ti es el reino, Señor, porque a ti es la gloria, bendito seas. Y en esta mañana, Señor, pido que a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades, Señor, seas tú el que hable, seas tú el que permita, Señor, que esta predicación toque y confronte corazones, y seas tú el que nos redarguya. Bendito seas, Padre, en tus manos ponemos esta palabra de esta mañana, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Hace tiempo, no tiene muchos domingos, que hablábamos de los frutos del Espíritu. Y esta enseñanza se relaciona un poquito, más bien va de la mano. Y en el contexto de los Gálatas, Pablo escribe a los Gálatas en un tono de frustración. Pablo les escribe a los Gálatas en un tono de decepción. Pablo está contrariado. Pablo habla en un tono molesto, y estas palabras que vemos en el capítulo 5 son parte de esta preocupación que el apóstol Pablo tenía por los Gálatas. Gálatas no le escribe a una iglesia en particular. Pablo le escribe a las iglesias de Galacia porque se estaba volviendo a enseñar un evangelio diferente. Los judaizantes estaban enseñando un evangelio diluido. Los judaizantes estaban enseñando otra vez que sí había que creer en Jesucristo, que sí había que creer en su muerte y en su resurrección, pero también estaban enseñando que los Gálatas debían obedecer la ley. Lo estaban haciendo a un lado, estaban minimizando el evangelio, y ellos estaban enseñando que era necesario que se volviera a obedecer la ley, otra vez las obras. Y Gálatas, en ese sarcasmo, en esa ironía, en esa molestia que él tenía, les dice en Gálatas 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me sorprenden
de verdad estoy anonadado, esto es ilógico. En un tono irónico les dice, ¿qué tan rápido se olvidaron? ¿En quién creyeron? Eso les está diciendo Pablo a los Gálatas. Y todo el libro de Gálatas, todos los 6 capítulos, Pablo llama a la exhortación. Es una preocupación que Pablo tiene por los Gálatas, porque él ve como una vez que la iglesia aceptó la gracia de Dios para salvación, ahora estaba siendo influenciada por maestros judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de maestros que eran judíos, que habían sido convertidos, que creían en la resurrección, creían en Jesucristo, pero ellos estaban diciendo que tenían que volver a la ley, ¿sí? Y que para ser salvos ellos tenían que obedecer la ley, creyendo en Jesucristo, pero también obedeciendo las obras. Ellos querían que los gentiles, que la gente recién convertida cumpliera lo que ni ellos ni sus antepasados durante más o menos 1500 años habían podido cumplir. Esas obras que Jesús ya había cumplido en la cruz del Calvario, ellos querían que también las cumplieran ellos. En este capítulo 5, Pablo está luchando por hacer entender a los Gálatas la pureza del Evangelio, la libertad que solo Cristo puede dar. No es un libertinaje, sino que nos llama a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la primera enseñanza que tenemos en esta mañana es que la libertad nos hace vivir en santidad. La libertad nos hace vivir en libertad. Digo pues, dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Pablo les decía a los Gálatas que en lugar de querer volver a la ley como les quieren enseñar erróneamente los judaizantes, pues les estaban enseñando un evangelio diluido, un evangelio adulterado, que para ser salvos, como lo comentaba, debían creer en Jesucristo, pero además debían volver a la esclavitud de la ley. Andad en el Espíritu. Probablemente es algo que yo estoy pensando, probablemente para los de la circuncisión, esta enseñanza del Evangelio, andad en el Espíritu, chocaba con ellos, porque seguían pensando que caminar en el Espíritu les facilitaba el pecado, les estaba dando licencia para pecar. Y es muy común, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que tenían que obedecer la ley, y ellos eran los que los vigilaban, ellos eran los que veían que estuvieran de verdad de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Entonces, el hecho de creer solo en Jesucristo, pues podían pensar que pues ya por creer quisieran lo que quisieran. No entendían más allá de lo que es la verdadera conversión, lo que es realmente entregarle su vida a Cristo. Ellos no lo veían así. Ellos en su ignorancia seguían pensando que no podían creer en Jesucristo si no obedecían, si no daban evidencia de que estaban cumpliendo la ley. Lo que Pablo les decía iba más allá de la enseñanza externa, venía de algo más sutil. Se estaban dejando engañar sin darse cuenta, venía algo de lo más profundo, el intento de mezclar el evangelio de la gracia con el peso de la ley a través de las obras. Ese era el temor de Pablo, eso era lo que él les estaba queriendo hacer entender, y todo Gálatas les escribe, los exhorta, trata de volverlos al evangelio puro de la gracia. Pero eso no es lo que Pablo les estaba diciendo, porque andar en el Espíritu es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Significa que somos influenciados y somos moldeados por Él. Esa era la diferencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos usted y yo si andamos en el Espíritu? ¿Qué evidencia damos? Bueno, el verdadero cristiano querrá parecerse a Jesús más cada día. Todos los días él estará buscando parecerse más a Jesús. Y escribe Juan en el capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el que da testimonio de Él a través de nosotros, a través de usted, es el Espíritu Santo. El verdadero cristiano reflejará a Jesús día a día. Vivir en el Espíritu no es legalismo, no es licencia para pecar, no es hacer lo que queremos, porque ya no tenemos que obedecer la ley. No, es vivir en el Espíritu, es una vida de comunión con el Señor, de fe, de obediencia a su palabra, que deja de lado esta forma de pensar que está por encima de estas ideas falsas que tenían los judaizantes. Los judaizantes pensaban que el legalismo, o sea, obedeciendo la ley, podía mantenerlos en santidad. Y tengamos cuidado, hermanos, porque a veces pensamos que el hacer buenas obras, que el ser obedientes, le estamos cumpliendo al Señor. Y sí es parte de, pero no nos equivoquemos, no por obras, no es así. Se les hacía poco a los judaizantes que solo creyeran en Jesús. No les bastaba su sacrificio en la cruz del Calvario, estaban diluyendo el Evangelio de Jesucristo que Pablo ya les había enseñado. Y continúa el 16, y no satisfaráis los deseos de la carne. No, hermanos, no creo que haya forma de satisfacer los deseos de la carne cuando andamos en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo no habita en nosotros para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino que nos enseña el camino correcto con Jesús. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En el cristiano hay una batalla interna sobre nosotros. En la persona que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo no pasa esto. Hermanos, hay algo aquí de lo que escuchábamos hace rato en la enseñanza de la escuela dominical. Tengamos cuidado, porque si nosotros tenemos un estilo de vida en el que podemos hacer lo que queramos y el Espíritu no nos redarguye, si no tenemos ese subconsciente que nos está diciendo estás equivocado, algo estás haciendo mal, tengamos cuidado, porque a lo mejor estamos viviendo el pecado y ni cuenta nos damos, pero eso es porque no hemos sido regenerados. El vivir en el Espíritu es una batalla constante entre la carne y el Espíritu. Cuando usted y yo hacemos las cosas que queremos, es la carne la que nos está dominando. Cuando Pablo hace referencia a la carne, no se está refiriendo a la carne de nuestro cuerpo como tal, no se está refiriendo a esto que ustedes ven de sí mismos, ¿no? Pablo ni siquiera Pablo se está refiriendo a la naturaleza caída, al viejo hombre que heredamos del pecado de Adán, no, porque ese lo crucificamos con Jesús cuando le entregamos nuestra vida a Él. Dice Romanos 6:6, que también escuchábamos hace rato, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aunque el viejo hombre fue crucificado con Jesús y está muerto, su influencia sigue viva en nosotros. A eso, Pablo, a eso le llamamos carne, a esa influencia que sigue en nuestra vida y seguirá luchando contra nosotros. Hermanos, esa es una batalla que usted y yo tendremos día a día. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que seamos resucitados con el Señor. Cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces seremos glorificados. Cuando la resurrección, entonces nosotros seremos glorificados. Hasta entonces dejaremos de luchar con la carne. Y dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La solución para la lucha contra la carne no está en obedecer la ley.
sino andar en el Espíritu. El que vive con el Espíritu no necesita una serie de reglas indeterminables en su vida que cumplir. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos corrige desde dentro del corazón para mantenernos en el camino correcto. No, entonces no es necesaria la ley porque cumples la voluntad de Dios. Eso era lo que Pablo estaba tratando de hacerle entender a la iglesia y a los judaizantes. Si Cristo mora en ti, no vamos a caer en pecado. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Él no lo va a permitir. Este pasaje no solo confronta las enseñanzas externas que hacían los judaizantes, también expone un conflicto que usted y yo y todos los cristianos enfrentamos en la actualidad: la carne contra el espíritu. Dos fuerzas internas, una guerra, dos fuerzas de oposición. Pablo reconoce la lucha y no la menosprecia porque sabe cómo luchar contra ella, pero sí nos deja bien claro quién debe ganar la batalla. La libertad cristiana, entonces, no es hacer lo que usted quiera, no es ser liberado para hacer lo que antes no podía, como hace un rato lo enseñaba el hermano Fer. No, es obedecer a Dios, no por miedo ni obligación, sino, ¿sabe por qué, hermanos? Por amor, por voluntad del corazón, por agradecimiento, porque reconocemos ese regalo precioso que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Nos compró, nos regala vida eterna. Y entonces, como agradecimiento a ese amor, yo quiero corresponderle al Señor lo que ha hecho por mí. Esa es la diferencia. Entonces la libertad en Cristo no es libertad de pecado y la capacidad no es libertad del pecado es la capacidad de hacer la voluntad de Cristo, porque es lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que abrazar. La gracia es un regalo tan glorioso, pero ¿sabe qué? Vulnerable frente al pensamiento del hombre. Porque si usted no está firme en su fe, si no está tomado de la mano de Dios, es fácil dejarse engañar. Y la segunda enseñanza, hermanos, que tenemos en esta mañana es que son las obras de la carne que el Espíritu nos ayuda a vencer. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo nos deja muy claro cuáles son las obras de nuestra naturaleza humana caída, que son los deseos de la carne. Y primero nos dice los pecados sexuales, luego los religiosos, luego los sociales, y no deja pasar los personales. Hermanos, ¿podemos identificarnos con alguno en nuestra propia vida? A la luz de lo que nos dice Pablo, usted puede saber si está viviendo bajo el control del Espíritu, si está caminando con el Espíritu o está viviendo bajo el control de la carne. Hermanos, si en nuestra vida el pecado no nos redarguye, entonces tengamos cuidado, porque estamos viviendo bajo el control de la carne. Si no hay esa manera de pensar que estamos fallándole a Dios y no tenemos la necesidad de pedirle perdón cada día de nuestra vida por nuestras fallas, entonces tengamos cuidado. Algo está pasando en nuestra vida que no está bien delante de Dios. Pablo no deja lugar a dudas cuáles son las obras de la carne y nos dice
que estas no son tropiezos en nuestra vida, hermanos. ¿Y sabe qué nos quiere decir? Que cuando esta forma de pensar está siendo un estilo de vida en nosotros, eso solo demuestra que no hemos sido verdaderamente regenerados. Tengamos cuidado, pongámonos a cuentas delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? Y continúa el versículo 21 y dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, ¿sabe qué quiere decir, hermanos? Que estas no son todas las obras de la carne, que no es nada más lo que nos está diciendo ahí. Tengamos cuidado cuando digamos, yo practico esta, pero esta no está en lo que dijo Pablo. No, hermanos, Pablo sí agrega y dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, la lista no está completa, pero el Espíritu sí nos redarguye y nos hace ver lo que está mal delante de lo que estamos haciendo delante de Dios. Pero, hermanos, lo importante de este mensaje, aparte de esto, lo glorioso en este mensaje, es que Pablo, así como nos hace ver nuestros errores, así como le hace ver a los Gálatas el error en el que están viviendo, Pablo nos da el remedio y el trapito, y nos da el antídoto que necesitamos los hijos de Dios. Pablo nos dice en los versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, nadie, pero nadie podrá dar el fruto fuera de Cristo. Eso es lo importante, eso es lo esencial en esta mañana, hermanos, que entendamos que nadie podrá dar fruto fuera de Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Su muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Usted no puede dar fruto si no se rinde ante nuestro Dios. El fruto no es de voluntad, hermanos. Es de arrepentimiento genuino, reconociéndolo como nuestro Salvador. Solo así puede permanecer unido a la vid que es Jesucristo. No hay otra forma, hermanos. No se engañe. No es por medio de sus obras. No es haciendo el bien. No es dando dinero a la iglesia. No es ofrendando. No, hermanos. Si usted no está unido a Cristo, si usted no se ha arrepentido, si usted no le ha entregado su vida completa al Señor, usted no va a dar fruto, porque el fruto no lo da usted, el fruto lo da el Creador, el fruto lo da Jesucristo en su vida. En el libro de Juan, como lo vimos en la predicación de algunos domingos, en el capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Hermanos, nada. ¿Sabe qué significa nada? Nada. Nada podréis hacer. Este fruto es lo que el Señor espera en nuestras vidas. Él quiere dar fruto, mucho fruto, y es a través de nuestra vida, es a través de nosotros cuando Él mora en nosotros. No se engañe, mi hermano. Entonces no se esté esforzando en buscar cómo los demás pueden ver el fruto en usted. Ese fruto del que nos está hablando en su palabra no es producido por usted. El fruto es producido por el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo a través de Él en nuestras vidas. El Señor produce fruto por medio de nosotros. No tiene nada de qué jactarse, hermano. Es Él. Es Él viviendo a través de nosotros. ¿Alguna vez usted le han aconsejado o alguna vez usted ha escuchado en la iglesia, en alguna predicación, que trate de vivir una vida cristiana? Y aparentemente lo oímos y dice, es que sí, tenemos que hacerlo. ¿Ha escuchado cuando le han dicho alguna vez? ¿Algún pastor le ha dicho, trate de vivir una vida cristiana? Hermanos, más que tratar de vivir una vida cristiana, es pedirle, suplicarle al Señor que Él viva a través de nosotros,
usted y yo nunca vamos a poder vivir una vida cristiana por méritos propios, porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede producir el fruto del Espíritu. Entonces no nos engañemos, no tratemos de vivir una vida cristiana. Pidámosle a Dios que Él viva en nosotros. Solo así podremos vivir una vida verdaderamente cristiana. Usted solo no va a poder. Va a poder aparentar, va a poder engañarnos. Tal vez a nosotros sí, pero hay alguien que usted no va a poder engañar. Y ese es nuestro Dios. Romanos 7, 18 y 19 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Algo que también vimos hace un momento en la enseñanza de la dominical. Pablo nos está diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa no tiene poder para hacer el bien. Usted y yo, por propia voluntad, no vamos a poder dar fruto. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo solucionamos este problema? Hermanos, el fruto es producido por el árbol, no por las ramas. Volvemos a recalcar, el fruto no lo produce usted. Las ramas solo sirven para dar fruto, y el fruto que el árbol produce. Entonces, Cristo es el árbol en nuestras vidas. Él es el que produce el fruto. Mas el fruto del Espíritu es... No dice el pasaje, escuchen, dice: mas el fruto del Espíritu es. No dice los frutos en plural, dice el fruto en singular, porque Él es un solo ser, algo que vimos también. Es una sola vida santa, expresándose de esta manera: amor, gozo, paz. Esta, hermanos, es la vida de un verdadero creyente gobernado por el Espíritu de Dios. Escuche estas palabras, hermanos. Una vida que no busca el bien propio, una vida que no depende de las circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una persona que soporta con la esperanza de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una persona con una compasión por los demás, una bondad que es reflejada en otros, una fe firme que confía en la soberanía de Dios aún en medio de las pruebas y las circunstancias, una mansedumbre que se somete a la voluntad de Dios, una templanza que domina sus impulsos y es controlada por Dios. Esa es la vida de un verdadero creyente. Y entonces la pregunta, hermanos, ¿se identifica con esta forma de pensar? ¿O la carne le sigue controlando? La tercera enseñanza que vemos en esta mañana es: presentémonos ante Dios vivos por su gracia y misericordia. Dice el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el verdadero cristiano no negocia con la carne, no la soporta, la crucifica, la confiesa para que sea Jesucristo el que gobierne su vida.
Hermanos, presentémonos ante Dios en sacrificio vivo, restaurados, vivos entre los muertos. No nos dejemos influenciar por este mundo caído. Dejemos que nuestra mente sea transformada por el Espíritu Santo para entender la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr, hermanos? Escuchando a Dios por medio de su palabra, leyendo la Biblia en oración continua. Solo así, hermanos, lo vamos a lograr. Y dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, vivir por el Espíritu no son solo palabras fáciles de entender y que aceptamos, porque a veces pareciera que, y lo leemos y decimos, es muy sencillo. Y no son difíciles de entender y las aceptamos. Pero hermanos, va más allá. Es un caminar con Jesús que se transita paso a paso, día tras día. Vivir así destruye nuestro propio yo, nos libera de nuestro ego, nos libera de la comparación, de la vanidad, nos libera del orgullo, nos libera de la envidia fuera y entre hermanos en la iglesia, nos permite relacionarnos entre sí, nos permite orar unos por otros, buscando el bien del hermano, en lugar de criticarlo. Caminar con el Espíritu es una verdadera vida en Cristo, de total dependencia en Él, en donde la lucha espiritual contra la carne ya no tiene lugar en nuestra vida, una vida en la que el fruto que Dios produce en nosotros es una señal visible de que Dios gobierna nuestra vida. Pablo nos enseña dos verdades: o nos gobierna la carne o nos gobierna el Espíritu. Ahora que estamos en Cristo, usted y yo decidimos la esclavitud o la libertad, la vida o la muerte. Usted decide, hermano. Y para concluir, cada día, cuando tomamos decisiones en nuestra vida, revelan en quién confiamos y quién gobierna nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida, y me incluyo yo, por supuesto, todos hemos pensado que podemos tener el control, que con solo fuerza de voluntad es suficiente para cambiar. Pero no se confunda, la carne es más fuerte que su solo deseo de cambiar. Si no caminamos en el Espíritu, tarde o temprano vamos a caer irremediablemente. Hermanos, el apóstol Pablo no le presentó a los Gálatas esta guerra como una lucha externa, no. Se las presentó como una guerra interior, espiritual, una guerra que usted no ganará con sus propias fuerzas, ni con su religiosidad, ni con solo ganas y deseos de cambiar. Solo caminando con el Espíritu día tras día, decisión tras decisión, es como podemos vencer los deseos de la carne. Hermanos, a la luz de estas palabras, ¿qué áreas de su vida siguen gobernadas por su carne? ¿Qué batallas sigue usted perdiendo por quererlas ganar usted por su voluntad y esfuerzo? Si reconoce sus fallas, lo más doloroso para su vida es que siga pensando que usted puede solo, justificando su pecado, abrazándolo. Lo más triste, hermanos, es que usted permanezca ahí. Lo más triste es que usted siga pensando que por sus obras, que por ser usted muy bueno, Dios le va a tener ese favor y le va a dar salvación. No, hermano, eso es una mentira. Las obras no lo salvan. El único que salva es nuestro Señor, y es por medio de arrepentimiento y fe, entregando nuestra vida.
¿Sabe por qué? Porque después de eso, las obras, ya no quiero decir que pasan ni a segundo lugar, porque Él es el que hace las obras por medio de nosotros. Ya no nos debemos de preocupar por eso. Sí son importantes, pero eso solo será un reflejo de que lo más importante es que el Señor mora en nosotros. No se acostumbre a las cadenas que Cristo ya rompió en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios no solo le llama a dejar las obras de la carne, sino que le llama a caminar en una vida que va a dar fruto para la eternidad. Una vida que en cada paso, en cada decisión que usted tome, reflejará a Cristo en su vida. Y otro versículo que vimos esta mañana es Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdadera libertad que Cristo nos ofrece no consiste en vivir una vida sin reglas, ni en hacer nuestra propia voluntad. La verdadera libertad en Cristo es vivir bajo la soberanía del Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria por la eternidad. Hermano, que Dios bendiga su palabra. Analicemos nuestra vida. Si algo está mal, ahí está el Señor. Acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro, para el perdón de pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos, de toda maldad. Confiemos en el Señor. Dejemos de confiar en nosotros mismos.